Pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, por dedicar este espacio a los temas de ciberseguridad. Nosotros hemos venido en Global Tech, hemos tenido la oportunidad de trabajar diferentes escenarios y diferentes tipos de eventos y diferentes tipos de actividades en las cuales tenemos la oportunidad de compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir dudas y también, obviamente, fallos que vemos en la industria y vemos en todo el entorno de ciberseguridad. Y este espacio del día de hoy pues es muy interesante para todo lo que tiene que ver con retos de ciberseguridad, particularmente en los BPOs y en los contact centers. Permítanme, voy a dejar ingresar a otra persona más. Listo. Me confirma que me escuchan bien y ven mi pantalla, ¿correcto? Vale, súper. Correcto. Vale, súper, muchas gracias. Bueno, para, para quienes no han tenido la oportunidad de conocernos, pues nosotros somos Global Tech Security. Básicamente llevamos 26 años en el mercado colombiano trabajando temas de seguridad de la información y ciberseguridad. Hemos trabajado con más de 500 clientes, más de 500 proyectos de ciberseguridad. Tenemos respaldo de diferentes fabricantes y recientemente hemos venido trabajando con todo el tema de Robotic Process Automation, RPA. En Global Tech pues hemos tenido la oportunidad de trabajar diferentes proyectos en Colombia, particularmente en las ciudades principales, pero también en Caribe, en Bahamas, Islas Caimán, Curazao, Trinidad y Tobago y en Sudamérica, particularmente en Ecuador y en Perú. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestros panelistas. Nos acompaña Fernando Moreno. Fernando Moreno es el director de seguridad corporativa de OneLink BPO, pues con una amplísima experiencia en temas de seguridad de la información, continuidad empresarial y riesgo, y pues obviamente como todo el palmarés que tiene relacionado con muy responsable de dirigir la seguridad de la información de diferentes organizaciones. Permítanme un segundo, voy a silenciar a los participantes que están por aquí hablando. Ya, muchas gracias. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te Juan, por la invitación y al equipo de Global por el Vale, muchas conversatorio. gracias. Vale, súper. Espero que la presentación muy rápida que hice pues haga mérito a la experiencia y la trayectoria que has tenido. Sí, total, no te preocupes. Gracias. Ok, también nos acompaña el día de hoy Juan Ignacio Quesada. Juan Ignacio Quesada es Senior Engineer Systems de Yubico. Ha tenido la oportunidad de trabajar en más de 20 años de experiencia en formación como arquitecto de seguridad en múltiples ámbitos de la tecnología de información. Obviamente ha trabajado en diferentes ámbitos como temas corporativos, médicos, financieros, entre otros. Y tiene una experiencia específica de 12 años en todo el tema que tiene que ver con seguridad de identidades y acceso. Hola, Juan Quesada, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado, un gusto a todos. Excelente, muy amable por estar aquí con nosotros. Y nuestro arquitecto de soluciones en Global Tech, pues Armando Carvajal. Armando Carvajal pues tiene más de 20 años de experiencia en todos los temas que tiene que ver en seguridad de la información. Ha venido trabajando pues eh, en temas de hardware, software, consultoría, obviamente es ingeniero de sistemas con una maestría en temas de seguridad de la información de la Universidad Abierta de Cataluña y recientemente pues ha venido también trabajando en todos los temas que tienen que ver con arquitectura y desarrollo de soluciones RPA. Armando, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Un gusto, estimados, un gusto en acompañarlos, sobre todo en tener los invitados con los que contamos hoy. Ujú. Muchas gracias. Vale, perfecto. Te agradezco muchísimo. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Belandia, trabajo en el área de generación de demanda para Global Tech Security, pues voy a hacer la parte de moderación y de presentación del presente evento. Bueno, les voy a presentar la agenda del día de hoy. Bueno, básicamente lo que queremos es tocar 3 puntos fundamentalmente y luego empezar a diversificar la conversación sobre diferentes ejes temáticos. Vamos a darle acceso aquí a otra persona que tenemos acá.
Básicamente queremos dar un contexto general de los BPOs durante la pandemia, BPOs y contact center. También ver los retos actuales de la industria de los BPOs y como tercer punto el papel de la ciberseguridad en la industria de los BPOs. En este caso, pues claramente esto es un conversatorio. La idea nuestra es que tengamos la oportunidad de no solamente conversar entre nuestros panelistas, sino también que tengamos la oportunidad de escucharlos a ustedes en cuanto a qué retos han tenido y qué dificultades han tenido. Posteriormente vamos a ver ya la parte de los ejes temáticos, en donde vamos a lanzar una serie de preguntas en los cuales ya nuestros panelistas van a poder interactuar y también darnos contexto y hablar sobre qué debemos hacer, qué retos tenemos, qué dudas hay, cómo vemos el panorama y demás. Entonces, bueno, voy a meter aquí un personaje. Listo. Bueno, básicamente uno de los puntos más interesantes de la industria de los BPOs que sucedió durante la pandemia y creo que todavía está sucediendo actualmente, y estas son unas noticias recientes de un portales de noticias colombianos, que la pandemia en el sector de los BPOs despertó más de 1.200 millones de dólares durante todo el 2020, en donde se crearon más de 20.000 nuevos puestos de trabajo en 2020. Entonces, este fue uno de los puntos más relevantes que tenemos como de aprendizaje. Está cargando silencio acá esto. Uno de los puntos, chat, listo. Uno de los puntos más importantes que tenemos durante la pandemia. Y es un tema que está en crecimiento constante, ¿no? Cada vez más se está viendo que tenemos más tecnología, más puestos de trabajo y más foco en esta área de BPOs en el 2021. ¿Sí? Y están implementando cada vez nuevas y diferentes tecnologías. Entonces tenemos mucha gente y tenemos muchas tecnologías que están entrando en el tema de los BPOs. No sé si de pronto alguien tiene algún comentario al respecto, nos quiera dar un contexto adicional. Pues no, Juan, digamos que dentro de la industria, como tú lo mencionabas, de BPO, pues obviamente creo que ha sido uno de los sectores, no solamente aquí en Colombia, en Latinoamérica, como ustedes saben, y en Centroamérica es muy apetecido y tenemos, digamos que una de las grandes generadores de puestos de trabajo han sido los BPOs, especialmente los contact centers, donde sí se ha visto en los últimos años un crecimiento bastante exponencial, digamos, de muchos clientes, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, y pues efectivamente eso trae unos retos interesantes para la industria, para, digamos que todos los clientes en general, aquellos que intermediarios como nosotros que prestamos servicios, pues obviamente los retos de seguridad comienzan a aparecer y sobre todo, como lo mencionabas, la pandemia y seguramente en el conversatorio vamos a hablar, todos esos retos que aceleraron o que pusieron nuevos, digamos que puntos de inflexión en cómo trabajamos y que seguramente la seguridad, digamos que ha venido también revolucionándose en este sentido para poder ofrecer y garantizar más allá de nuestras fronteras, como siempre estamos acostumbrados a trabajar, a trabajar el modus operandi de trabajo que casi hoy en día todas las empresas tenemos el día de hoy. Vale, muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos con el siguiente punto. Dentro de lo que hemos venido analizando, dentro de las conversaciones previas que tuvimos con algunas personas, particularmente con Fernando, y con la industria en general, vemos que en Colombia, y bueno, como nos dice Fernando también, posiblemente en Centroamérica, uno de los puntos que podemos resaltar, o varios de los puntos que podemos resaltar, es que en los BPOs y en los contact centers o call centers, primero, existe una altísima rotación de empleados. Esto es uno de los puntos que hacen que el factor humano dentro de la organización sea un factor clave para ponerle foco, para ponerle lupa en temas de ciberseguridad. Debido a esto, pues los procesos de selección de personal son bien acelerados. Es decir, si podemos ver, si se han tenido oportunidad de ver redes sociales, pues digamos que la cantidad de publicaciones
publicitadas y pagadas para conseguir recursos para agentes de call center y contact center, pues son supremamente prolíficas, por llamarlo de alguna forma, y hace que la cantidad de personas que estén aplicando sea alta, por tanto los procesos de selección de personal son acelerados. También uno de los contextos importantes es que dependiendo de la temporalidad que se tenga dentro de las organizaciones, entiéndase Navidad, entiéndase principio de año, mitad de año, vacaciones y demás, existen picos estacionales de trabajo en donde puede haber más o menos personas. Debido obviamente al tema de la pandemia y debido a la rapidez en la cual los resultados tienen que darse, pues dentro de las BPOs, pues el uso de dispositivos personales para trabajo corporativo, pues es el pan nuestro de cada día. Y obviamente uno de los puntos importantísimos es que tenemos una, unos trabajadores que han tenido unos procesos de selección acelerados que posiblemente en 6 meses, un año ya no van a estar en la compañía, pero que van a tener acceso a información confidencial muy delicada, muy sensible. Entiéndase sistemas de medicina, de deudas, financieros, cualquier cantidad de información confidencial. Y en el contexto de la pandemia, pues tenemos unos trabajadores que están, obviamente, trabajando en casa, con lo cual tenemos una infraestructura con la cual están trabajando temas corporativos de una manera incierta. Estos serían, digamos, algunos de los puntos como generales de lo que se está viendo en este momento del contexto general del trabajo actual de los BPOs. No sé si de pronto alguno de nuestros panelistas quiere compartirnos algo. Vale. No, digamos que lo que mencionas, adicional a lo que tú mencionas, si bien digamos que es importante entender que muchos de estos procesos hoy en día son más acelerados, también digamos se han robustecido, es decir, digamos no necesariamente porque el proceso sea acelerado o sea más rápido, digamos se ha bajado la guardia en muchos temas, ¿cierto? Digamos que lo que se ha venido también en muchas de las partes, y creo que pocas empresas tienen la oportunidad de estar haciendo procesos de reclutamiento de 300 o 400 personas semanales, ¿cierto? No es un común, digamos, en la industria, sí en la industria de los BPOs, pero de igual manera, creo que como todo, pues hay que adaptarse a esas nuevas, digamos, a esos retos que cada una de las organizaciones y las industrias tiene. Y para nosotros, pues obviamente es un punto importante mantener la seguridad, así sea, digamos, se hayan hecho cambios seguramente acelerados. Entonces, hay solamente, digamos, que indicar que sí, algunas partes, y bueno, también depende de cada uno de los BPOs, estos son procesos de son nuevos retos, ¿cierto?, que debemos afrontar y obviamente la idea es tratarlos de la mejor manera sin descuidar obviamente el tema de seguridad que es supremamente importante, seguramente como lo veremos más adelante para la industria de los BPO. Vale, muchas gracias, Fernando. Y basado en este contexto, pues vemos que existen unos retos pues, de alto nivel en la industria de los BPOs. Claramente, siendo una industria que tiene un nivel de crecimiento tan alto y que tiene un nivel de interacción tan alto, pues los retos son claves y creo que aquí estamos siendo simplemente dando nuevamente el contexto y diciendo cuáles son los retos que ya ustedes conocen. Tenemos que, los BPOs tienen el reto de maximizar productividad, tienen que mitigar los riesgos de las amenazas internas, tienen que alcanzar los requisitos de cumplimiento, como nos decía Fernando, que esperando que esos requisitos de cumplimiento sean realmente garantes de la seguridad, puede que sí, puede que no. Obviamente uno de los retos más importantes pues es maximizar rápidamente la satisfacción del cliente en cuanto a los tiempos de respuesta. Uno de los puntos también clave es mantener la seguridad y mantener la confidencialidad del acceso de las plataformas que las compañías clientes de los BPOs mantienen dentro de pues ofrecen para que puedan hacer su gestión los BPOs. Y obviamente uno de los puntos claves en este momento también es que necesitan la industria de los BPOs, debido a su crecimiento, hacer una oferta diferenciada y una oferta sofisticada de valor agregado a sus clientes. Entonces tenemos ahí una serie de insumos que nos permiten de alguna forma ponernos en contacto y ponernos en contexto sobre cómo proceder y cómo abordar los temas de seguridad de la información de la organización.
que es el siguiente punto. Ahora bien, el papel de la ciberseguridad. Dentro de lo que hemos venido trabajando con Fernando y con el equipo, vemos que este papel de la ciberseguridad tiene 5 puntos pues, fundamentalmente, ¿no? Y es mitigar los riesgos de amenazas internas y externas también. Obviamente evitar fugas y pérdidas de información, ¿sí? Garantizar el acceso seguro de de todas las instancias que tienen que ver en esta gestión de los BPOs. En ese momento, la seguridad, el papel de la ciberseguridad es agregar valor al negocio, ¿sí? Para que no se perciba la ciberseguridad como como un lastre, sino como algo que aporta valor. Y el reto más importante en la ciberseguridad, entrar en esa dinámica de equilibrio en cuanto a la operación, el cumplimiento y la seguridad. Aquí sí me gustaría escuchar un poco a Juan Quesada en cuanto a este punto del cómo ver el cumplimiento versus la seguridad. No sé si nos quieres dar un poquito de contexto allí, en donde sabemos que cumplimiento es una cosa y seguridad es otra cosa. Entonces, no sé si nos quieres compartir ahí un poco más. Dos temas importantes. Muchas veces se busca, desde hace tiempo se buscaba más que nada cumplir con alguna regulación y marcar un check para una auditoría, ¿no? Y eso quedó medio demostrado que muchas veces no es suficiente. El tema es que a veces tener una seguridad eficiente es atenta contra el mismo negocio en muchos casos. Por ejemplo, ahí va de nuevo. En este caso, atenta contra, a veces el tener una seguridad eficiente atenta contra la productividad. Por ejemplo, en el caso de los BPO, por ejemplo, es muy, muy común que requieran acceso muy rápido a la máquina, que se pierda la menor cantidad de tiempo. Entonces, si uno metía, por ejemplo, la seguridad es importante, pero si uno le metía segundo factor de autenticación, el tiempo de login se pasaba de ser, no sé, 5 segundos, por ejemplo, a 25, y a veces esos segundos en un BPO, por sobre todo, cuentan bastante. Entonces hace que mucha gente decía, bueno, tener lo mínimo necesario. Creo que acá es un poco lo que se está tratando de plantear es cómo lograr tener una seguridad independientemente del cumplimiento, haya una regulación, cómo tener una seguridad eficiente que no atente contra la productividad, ¿no? Vale, perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Sí, es correcto. Eso es uno de los puntos y no solamente a nivel de VP, o sea, también a todo nivel. El tema de operación, cumplimiento y seguridad es uno de los hitos y los puntos claves que tenemos que gestionar desde el punto de vista de ciberseguridad. Bueno, basado en esta información y aquí, basado en este contexto muy, muy general, seguramente existen muchas más consideraciones que tengamos que tener en cuenta sobre sobre estos puntos que hablamos inicialmente. Pues nada, arrancamos con los ejes temáticos del día de hoy. Básicamente la idea es trabajar sobre estas 6 preguntas que se tienen planteadas allí. Y empezamos nuestro conversatorio. Entonces, el primer punto que tenemos aquí para generar la pregunta y para generar la conversación ¿es la ciberseguridad un diferencial de valor en la industria de los BPOs? Y aquí sí quisiera que Fernando y Juan nos compartieran un poco más sobre su experiencia a este respecto. Igual Armando también, pues bienvenido aquí a opinar. ¿Cómo ves este tema, Fernando? ¿Cómo podemos hacer para que la ciberseguridad sea un diferencial de valor para la industria? Gracias, Juan. Pues considero que es supremamente relevante, digamos que el tema de la ciberseguridad. Está el de reprocesos, ahí está. Ok, Dale, pues dale Fernando. ya. Dale. Totalmente, digamos, de acuerdo. Creo que es un valor diferencial dentro de la industria de los BPOs, sobre todo por la relevancia y la importancia que tiene, digamos, para el servicio que se presta. ¿Sí? Digamos que nosotros tenemos una dualidad y es, tengo que garantizar y somos, digamos, la imagen
de muchos de nuestros clientes y de muchas marcas que seguramente ustedes conocen en el mercado. Y detrás de esas marcas y de todo el servicio que en general se presta, pues hay una combinación entre lo que hace un BPO como nosotros y obviamente lo que hace pues el respaldo que tenemos de nuestros clientes en ese sentido. Entonces, la seguridad en ese momento cobra una alta relevancia porque en primera instancia la mayoría de todos los servicios en los cuales nosotros gestionamos, en su mayoría, tienen acceso a muchas de las plataformas de nuestros clientes y las necesitamos justamente para hacer nuestro trabajo. Y por otra, pues nuestros clientes han depositado una confianza en nosotros a través de el acceso a de esa información que muchas veces es confidencial, donde tenemos una cantidad de industrias diferentes y donde tenemos que cumplir con múltiples temas de compliance, ¿cierto? Tenemos clientes desde el lado, por ejemplo, digamos, de temas médicos, entonces se vuelve muchas veces relevante la ciberseguridad orientada hacia temas de información médica, el compliance, por ejemplo, con HIPAA, tenemos desde el punto de vista financiero, entonces tenemos que también enfocar la seguridad no solamente, digamos, en nuestra base de ISO 27001, sino también con temas de, digamos, de los requisitos de superfinanciera, si tenemos clientes externos en Estados Unidos o en Europa, adicional a las prácticas o los lineamientos básicos de seguridad, tenemos que cumplir con GDPR, con CCPA, si es, por ejemplo, protección de datos en California. Entonces, creo que la ciberseguridad, pues, realmente cobra un valor diferencial y seguramente cuando tú como cliente vas a seleccionar un BPO, pues hoy en día, y es muy común que muchos de los clientes, las prácticas que hoy en día tenemos, un factor diferencial siempre es un análisis y una evaluación desde el punto de vista de seguridad. Cómo ese BPO puede prestarte y ser garante de tu servicio y sobre todo de tener la misma seguridad o de pronto mayor a la que tú tienes como cliente, ¿cierto? Entonces, tú esperas que esa persona que te está representando pues realmente lo haga de la misma o mejor manera que tú lo haces en tu industria como tal. Entonces, creo que tiene toda la relevancia en mi caso en este momento. Vale, muchas gracias, Fernando. No sé, Juan, Armando, ¿tienes algún punto adicional? Uno de los puntos que nosotros hablábamos anteriormente tenía que ver con que eh, desde la licitación existen algunos puntos que se requieren cumplir y dentro de las licitaciones para los BPOs también se encuentran eh, incluidos los puntos de ciberseguridad. A mí me gustaría preguntarte, Fernando, eh, esto, eh, 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 estos requerimientos, y podemos pasar ya al segundo punto, estos requerimientos ya en cuanto a lo que tiene que ver con requerimientos de cliente específicos de ciberseguridad, eh, ¿cómo crees tú que es importante darle esa visibilidad a los clientes sobre las consideraciones de ciberseguridad que los BPOs como el tuyo, como la industria en general, lo plantea? ¿Cómo se puede hacer para darle esa visibilidad a la industria? Tanto a Bueno, clientes digamos que locales pues hay y dos extranjeros. formas de hacerlo. La mayoría y de pronto la más expedita en este momento es a través de las certificaciones, muchas de las certificaciones que conocemos hoy en día en el ámbito de la seguridad, ¿cierto? Sabemos que si seguramente vas a contratar o nuestros clientes, digamos, financieros y que manejan tarjeta de crédito, pues querrán el respaldo de un BPO que tenga el conocimiento y la seguridad basadas en todo el tema de PCI, ¿cierto? Entonces, ahí es donde también comienza a cobrar relevancia, como lo decía Juan, obviamente también está el tema de cumplimiento y de los requisitos que cada cliente genera sobre el servicio que quiere prestar. De ahí a veces la complejidad de que nosotros como BPO tenemos que tener toda una gama, digamos, de cumplimiento, como te decía, ser expertos y tener, para algunos clientes les encanta ISO 27001 como certificación. Los clientes, digamos, americanos exigen más certificaciones SOC Type 2, por ejemplo, donde tenemos diferenciadores y quieren saber que cumplimos con confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad de datos, ¿cierto? Entonces, hoy en día los marcos de trabajo y las certificaciones creo que son un gran ejemplo de la internalización de la seguridad de la información y de la capacidad que justamente se puede tener al tener diferentes clientes en diferentes regiones con diferentes necesidades. Entonces, creo que, como tú lo mencionabas, la mayoría de las licitaciones tienen unos puntos
digamos, claves en el punto de seguridad, y creo que hoy en día también los clientes son más conscientes de eso y lo exigen, ¿cierto? Ya hoy en día no es como, ya hoy vemos que el 100% de nuestros clientes tienen sus anexos de seguridad y los colocan en exigencia del servicio que se quiere prestar. Y es ahí donde pues, nosotros tenemos que tener esa gama de controles y de cumplimiento para poder, digamos, que ofrecer y ser compatibles con las mismas necesidades que tienen nuestros clientes en este momento. Vale, muchísimas gracias, Fernando. Juan, si quisieras complementar el punto que estamos trabajando. Sí, una cosita al respecto. El tema es que, como bien decías, es muy común tener que seguir algún tipo de certificación, PCI, hay miles, ISO, SOC, lo que sea. La cuestión es que estas regulaciones que mandan qué hay que hacer no van tan avanzadas como o sea, fueron escritas en general hace muchos años, y en el caso de que fueran más recientes, en algún momento van a quedar más viejas, obsoletas, en el sentido, no obsoletas en el sentido de que ya no apliquen, sino en el sentido de que la tecnología que existía cuando se fueron escritas no es la tecnología que se usa ahora. Y ya que mencionaste el caso de PCI, es un ejemplo muy claro. PCI tiene lineamientos bastante específicos, pero que hoy no son suficientes para cumplir con un entorno seguro. PCI te pide todo lo que es información de medio de pago que esté encriptado, pero no te dice ni cómo encriptarlo, ni cómo guardar, ni cómo custodiar las llaves de encripción. PCI te pide passwords con caracteres especiales y demás, cosa que hoy, al día de hoy, no solo no sirve para nada, básicamente, sino que además está comprobado que una password de 8 caracteres con un carácter especial, una mayúscula, una minúscula y un número es mucho más insegura que una password de 25 caracteres todos alfabéticos. La entropía de una password que tiene 25 caracteres todos alfabéticos, todas minúsculas, es muchísimo mayor que la entropía que tiene una password de 8, que es lo que todo el mundo va a usar el mínimo, claramente, 8 caracteres, donde tenés un carácter especial, una mayúscula, una minúscula, un número y no sé qué cosas más, y la facilidad de recordar una password de 8 caracteres con tantos requerimientos extraños es mucho más compleja que la facilidad de recordar una password de 25 caracteres, aunque suene raro, donde el usuario lo único que tiene que hacer para tener una password segura con muchísima más entropía que la otra es juntar dos palabras que no tengan nada que ver una con la otra. Solo juntando dos palabras en el idioma que uno quiera, que no tengan relación entre una y otra, alcanza para hacer una password mucho más segura que lo que manda PCI. Ni hablar de que y eso es solo para dar login, ¿no? Pero si estamos hablando, ya que ponemos el ejemplo PCI, la inscripción de datos relacionados a medios de pago pide una inscripción, pero el usuario la empresa podría usar un protocolo de inscripción DES. El protocolo de inscripción DES fue craqueado hace muchísimos años. PCI la empresa va a estar en compliance con PCI. Y DES no sirve más. Y triple DES tampoco sirve más. Y lo que se recomienda siempre es usar criptografía asimétrica basada en llave pública. Vale, vale. Digamos que ese es uno de los puntos que estábamos mirando dentro del listado de cosas. Juan, Armando, ¿cómo estás? quisiera hacer un aporte. Voy a Dale. estar quitando la cámara porque sé que tengo problemas de video. Un aporte pequeño es el siguiente. Hay un estándar nuevo, de verdad muy interesante, llamado Zero Trust. Zero Trust fue creado por John Kindenberg hace 10 años. Uno diría nuevo, pero de hace 10 años. Pues hasta ahora esto está tomando mucha fuerza. Uno de ellos se llama el SP800-207 de NIST. También hay otro llamado CARTA, como carta en español, carta de Gartner. Está otro muy fuerte llamado ATTICK de Midre. Y bueno, el último, Zero Trust Edge de Forrester. Ese era el aporte en cuanto a
a este primer punto que tratas acá en este slide. Vale, Armando, Claro. bueno, digamos, dale. Hablando de, justamente ya que mencionaste NIST, el tema lo conozco bastante porque acá en Estados Unidos es una cosa que suena mucho, sobre todo en lo que es entidades de gobierno. NIST, por ejemplo, entre sus requerimientos, pide segundo factor de autenticación, no especifica qué tipo de segundo factor. Uno puede utilizar el segundo factor que quiera. Mientras sea segundo factor, es NIST compliant. ¿Eso lo hace seguro? Y sí, más seguro que no tener nada. Sí, lo único que dice NIST que no hay que usar es SMS. SMS como segundo factor, NIST dice que no hay que usarlo porque es inseguro, es vulnerable y está demostrado que es hackeable. Y de hecho hay ejemplos concretos de hacks con segundo factor basados en SMS, como fue el de YouTube hace un par de años. Pero eso es todo lo que dice NIST. Mientras no sea SMS, cualquier segundo factor vale. ¿Eso lo hace seguro? De nuevo, más seguro que no tener nada, pero ¿lo hace extremadamente seguro? No necesariamente. Bueno, vale, muchas gracias Armando, Juan y Fernando. Digamos que este contexto pues nos sirve muchísimo para nuestra siguiente pregunta y es, ya en la operación, ya en el día a día, en la persona que tiene que estar haciendo, llamando, logueándose, metiendo información en diferentes sistemas de información, en la operación, ¿cuál viene siendo en la realidad o cuáles opinan ustedes que puede ser el nivel de fricción que haya entre la productividad y el cumplimiento, tanto de los estándares que estamos mencionando como el cumplimiento hacia clientes? Y pues sí me gustaría que Fernando pues, nos dijera, en tu experiencia, sin entrar en temas de confidencialidad, ¿cómo has visto tú eh, esa mezcla o esas instancias en las cuales las personas, de alguna forma, por tener cumplimiento, por tener seguridad, están de alguna forma sintiéndose que su productividad no está, sintiendo que su productividad no está siendo la mejor? Me gustaría saber cómo percibes esto, Fernando. Ok, digamos que también en relación con lo que hablaba Juan, digamos que un reto justamente y creo que todos los que trabajamos en seguridad lo sabemos, es las normativas nos entregan un lineamiento base, pero no nos dicen el cómo, ¿cierto? O sea, siempre ha sido digamos, el punto y creo que es ahí donde vamos a llegar a identificar dentro de la gama de controles que tenemos cuál es la mejor elección. Y creo que ese es siempre el reto desde el punto de vista de seguridad, porque finalmente las normas, como lo decía Juan, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pero no nos dicen el cómo, ¿cierto? Nos dicen que tengamos que tener un factor de autenticación, pero no nos dicen cuál es el mejor. ¿Y por qué? Pues justamente porque son normas que tienen que tener un largo alcance y porque sabemos que la tecnología va a otro ritmo. En mi concepto, y digamos que trabajando con ISO desde hace muchos años, es muy difícil, digamos, porque también sería muy difícil para la industria estar cambiando un estándar si fuera tan detallado, digamos, cada 6 meses o cada año como viaja la tecnología. Por ende, digamos que estas prácticas son hechas para tener 3, 4, 5 años en teoría de vigencia, lo que no desvirtúa que los controles vayan mucho más rápido. Es decir, en mi concepto, no quiere decir y no desvirtúo esos marcos de trabajo porque me dicen exactamente qué tengo que hacer. Lo que tengo que entender claramente es cuáles son los mejores controles y cuáles, por ejemplo, pues claro, PCI me pide cifrado, pero no voy a seleccionar el cifrado que hoy en día sabemos es más fácil de romper y que seguramente ya en muchos artículos hemos visto que cifrados de hace 10 o 15 años, pues hoy en día no funcionan por la alta capacidad computacional que hoy en día tenemos. Entonces, creo que ahí es el reto justamente de la seguridad, de entender cómo va variando eso y justamente ahí es donde muchas veces se produce de cierta manera la fricción entre la productividad y cumplimiento. En mi concepto, y creo que hoy en día la seguridad pues ha avanzado tanto que tenemos una gama de productos tan grandes y diferentes tipos de implementación que realmente si estamos bien cohesionados y si tenemos una estrategia de seguridad que se hable con el negocio, la verdad es que debería haber una fricción mínima. Sobre todo también porque hoy en día hemos visto que las áreas también son un poco más conocedores del tema de seguridad.
Posiblemente hace 10 o 15 años se tenía mucho más fricción porque los temas eran nuevos, porque la seguridad, de hecho, en muchas de las industrias no era como hoy en día lo tenemos, casi una exigencia, que eso nos ha ayudado mucho a tener leyes que garanticen la implementación de este tipo de controles y que las industrias, digamos, de cierta manera tengan que cambiar el concepto de seguridad. Seguramente, y existirá, creo que a todos nos sucede, el área a veces de seguridad se vuelve un stopper, pero creo, como le digo yo, es más por la visión que tenga esa área de seguridad dentro de la organización. Si está bien cohesionada, si está bien alineada, en realidad la fricción debería ser mínima y hoy en día pues creo que tenemos una gran gama de productos en todo tipo a nivel de ciberseguridad que lo que hacen justamente es eso. Más que ser una fricción, para mí es darle un aliento de rendimiento a las personas. Por decir algo, sabemos que nos llenan de spam, nos llenan de phishing. Si tú tienes un buen sistema y un buen control para eso, pues lo que vas a hacer es que las personas sean más productivas y que le lleguen los correos que realmente necesita tener y no tener de 100 correos como te pasa de pronto en tu correo común, en un Yahoo, en un Gmail, donde 3 de ellos son importantes y 50 de ellos son spam porque te los están haciendo. Entonces, como te digo, creo que es una visión donde depende un poco cómo se interiorice en la organización y obviamente cómo tú la apliques para que obviamente sea un nivel de fricción mínimo en ese momento. Hoy en día, y te lo digo, nosotros tenemos que cumplir, como te digo, con más de 15 o 16 regulaciones adicional a los requerimientos de seguridad de cada uno de los clientes y en realidad tratamos de que sea lo más sencillo posible para nuestros usuarios y que la experiencia en realidad sea lo mejor. Como les digo, no es un reto fácil y creo que lo experimentábamos todos en cierto momento, pero pues ahí está el reto de cómo lo utilizamos, cómo configuramos bien las herramientas, porque creo que también está en eso, ¿cierto? A veces tenemos herramientas muy poderosas y lo que hacen es bloquearnos todo. No, hay que hacer también un análisis muy detallado de cómo queremos implementarlo y cuál es la mejor visión de negocio. Ahí creo que se concentra el punto clave para que no haya esa fricción entre productividad y cumplimiento. Y lo puedas hacer, pues como lo hacen hoy en día muchas de las industrias a nivel global. Vale, muchas gracias, Fernando. Juan, ¿cómo ves este punto de que me pareció muy interesante lo que decía Fernando, de poder lograr o cerrar o alinear el qué y el cómo en cuanto a temas de ciberseguridad? Un poco, sí, es tal cual. O sea, el tema de la fricción y el cumplimiento, como decíamos antes, el tema del cumplimiento está bien, uno tiene que cumplir, por supuesto, pero justamente porque la seguridad siempre va a generar fricción. Eso es necesariamente sería mucho más fácil para todos, mucho mucho más rápido para todo el mundo, ni siquiera entrar usuario y contraseña para darlo bien a un sistema, ¿no? Pero nadie cuestiona eso hoy en día, está claro. Pero bueno, cuanto más seguridad pongamos, más fricción vamos a poner. Lo que yo veo hoy en día, en base a montones de clientes con los que trabajo, no solo en Latinoamérica, sino acá en Norteamérica también, es mucha gente basa la seguridad a la hora de autenticarse en el teléfono celular. Es muy común eso, porque la gente a priori dice: yo el teléfono lo tengo, ya no tengo un gasto extra porque el teléfono lo voy a tener igual, entonces puedo usar el teléfono como segundo factor. Ahí hay un tema. En el caso de los VPO, por supuesto, eso en general es inviable porque no conozco ningún VPO que permita celulares dentro del área de trabajo, pero aún cuando se permitiera, uno piensa que eso no genera fricción porque pero la genera, porque uno cuando a la hora de autenticarse a un sistema tiene que estar en una computadora, tiene que agarrar el teléfono, hacer algo con el teléfono, leer lo que dice el OTP que te genera el Call Authenticator y escribirlo en la máquina. Eso consume tiempo y está propenso a errores, porque uno puede leer el número mal o justo cuando leyó el número cambió, entonces esperar otro número. Es propenso a errores, es lento, es ineficiente y genera fricción, aunque a veces el usuario no se dé cuenta. Lo que se ve mucho acá está muy de moda usar estos mobile push ahora. El mobile push, básicamente, no sé si saben qué es básicamente el sistema te manda
una notificación al celular a la cual le tenés que apretar, de hacer clic allow o decline. Y es en teoría más seguro, intrínsecamente más seguro que el Google Authenticator, pero tiene un gran problema que es recae toda la inteligencia en la persona. No sé si hay alguna estadística, pero yo conozco, porque he hablado con mucha gente, de 10 mobile push que tires, 8 van a hacer clic en approve, aunque estén almorzando con su familia, porque es el instinto humano, hace approve y ya. Entonces, si yo tengo a alguien que está intentando tomar control de mi cuenta, ya tiene el usuario y la contraseña, me tira el mobile push, a mí ni siquiera necesita mi teléfono, me tira el mobile push a mí y yo le doy approve. La gente que es consciente de seguridad no lo va a hacer, pero la gente que no lo es, que es el gran problema, lo va a hacer en un porcentaje significativo, y entonces todo el sistema de mobile push se fue al tacho, no sirve más. Entonces, lo que hay que, por eso es que siempre, por ejemplo, nosotros en Yubico no hacemos soft tokens, ni vamos a hacer nunca soft tokens, por varias razones. Una, el mobile push, lo acabo de explicar. Y la segunda, el soft token, que efectivamente es lo que está muy en boga, es que recae toda la seguridad en un dispositivo que es intrínsecamente inseguro. El teléfono celular o la tablet son dispositivos que no son seguros. Por algo uno está haciendo actualizaciones en el sistema operativo a cada rato, ¿no? Y vamos a rolar este exploit de seguridad, weakness o lo que sea, y a cada rato están actualizando los sistemas operativos. Esa es la prueba de que el dispositivo móvil es intrínsecamente un dispositivo inseguro. Es una computadora, la única diferencia que tiene con una computadora es el tamaño. Entonces, lo que se trata, lo que nosotros abogamos en Yubico, el mensaje que mandamos es, el celular está muy bien para trabajar, pero no es un dispositivo de seguridad, y por ende no se debe usar como un segundo factor, y mucho menos si uno está conectándose a la aplicación desde el propio celular, con lo cual ya del segundo factor no hay nada, porque es el mismo dispositivo que estoy utilizando para conectarme, es el mismo dispositivo que estoy utilizando para autenticarme, entonces ya es básicamente un factor único, ¿no? Digamos que eso nos da al siguiente punto, ¿no? Y es, ya tocaste un punto acerca de los controles que tenemos que tener para dentro de la industria del BPOs y en general para todo el contexto de seguridad de la información. Aquí nosotros tenemos la siguiente pregunta, y es, ok, ¿cuál sería la recomendación? ¿Por dónde nos vamos? ¿Nos vamos por controles preventivos? ¿Nos vamos por controles reactivos? ¿Cuáles deberían ser los protocolos que deberíamos usar? ¿Cómo deberíamos manejar el tema del one-time password? ¿Podríamos manejar el tema de FIDO? ¿Cómo enfrentar este reto en cuanto a controles preventivos y reactivos? ¿Cómo lo ves, Fernando? ¿Cómo lo ves, Juan? Obviamente, digamos que es un balance, ¿cierto?, entre los dos. Creo que los dos son necesarios y Hola. digamos, dentro del conjunto de controles que vemos en todas las normas, mientras que otros seguramente nos dan, digamos que a poder, digamos que a ser reactivos y digamos que de cierta manera darnos información. Creo que es un balance de los dos. Necesitamos en seguridad tanto aquellos como son preventivos como son reactivos, ¿cierto? Obviamente eso es una parte, digamos, que vamos a encontrar en cualquier marco de seguridad. Sin embargo, pues sí, como lo mencionaba Juan, la gestión de acceso, digamos que es uno de los principales controles de seguridad, porque de ahí es que se desprende prácticamente muchos de los controles y el acceso a esa información. Y también en relación con el cumplimiento, como le decíamos, está en interpretar esas normas y en interpretar esos requisitos de la norma. Entonces yo puedo tener, como tú decías, acceso, la norma me lo pide y puedo hacerlo o con un password. Tengo una seguridad que hoy en día pues sabemos no es la mejor. Puedo tenerlo con un dispositivo móvil o puedo tenerlo a través de
de una llave que me permita, por ejemplo, a nosotros en la industria del BPO, por ejemplo, por compliance y PCI, pues es muy difícil, digamos, que permitamos que nuestros agentes y muchas personas en la operación tengan dispositivos móviles, ¿cierto? Digamos que eso es una de las restricciones claves al momento de implementar un protocolo PCI en una operación que maneja tarjeta de crédito. Entonces es ahí donde es importante traducir estos requisitos y ver cuál es el mejor nivel de seguridad que podemos brindar en ese sentido, ¿cierto? Entonces, obviamente, entre más controles preventivos tengamos, pues va a ser mucho mejor. Obviamente, los reactivos no nos van a permitir, de cierta manera, ser tan eficaces. Los preventivos, como ustedes saben, van a estar dirigidos a esas amenazas y de ahí, pues, que podamos hacer un buen balance de controles, ojalá en su mayoría preventivos, y que hoy en día con la automatización y con todos los nuevos componentes que tenemos, creo que podemos tener una muy buena seguridad basados en una serie de controles preventivos a todo nivel. Vale, muchísimas gracias, Fernando. Juan, a este respecto de los controles, protocolos y demás, ¿cuál sería la visión de parte de Yubico y pues particularmente tuya? Exacto, el tema de, como decía Fernando, hay que tener las dos cosas, ¿no? Control preventivo y reactivo, pero cuando se trata de seguridad, sin control preventivo no sirve. Cualquier control reactivo que tengamos sin la mayor prevención posible, cuando nos demos cuenta ya va a ser tarde. Y las pruebas están a la vista. Acá por año hay al menos una empresa grande tiene algún data breach y cuando ya lo tiene es tarde. Ya se expuso la información, en algunos casos no tan crítica, en otros casos, como fue lo de LinkedIn el año pasado, hace un par de semanas, o en algunos casos ultra crítica, como fue lo de Equifax hace un par de años. Pero ya es tarde, sí se dieron cuenta, pero ya el daño está hecho y en algunos casos es literalmente irreparable, como fue lo de Equifax. Hay que tener controles preventivos, sí o sí. Y hay uno de los controles preventivos más complejos de implementar es, ya que algo que Fernando mencionó medio al pasar, es el tema del phishing. El tema del phishing es un control casi imposible. La prevención que se usa no es imposible y Yubico lo resolvió, pero sin algo como FIDO, ya que lo has mencionado también al pasar, es casi imposible, porque la prevención se basa en la comunicación. Y no importa cuántos emails le mandes a los usuarios, siempre van a hacer clic en los links. No interesa cuántas los llames, y cuando los llames por teléfono va a pedirles la contraseña y el segundo factor, el OTP que le da el Google Authenticator, te lo van a dar. No importa cuántas veces le mandes comunicaciones diciendo que no lo hagan, lo van a hacer igual, porque el usuario cae en eso. No en vano el phishing sigue siendo la puerta de entrada a absolutamente todas las brechas de seguridad que existen en el mundo. Por algo es. Una cosa interesante, ya que hablamos de phishing y cómo prevenirlo y si se puede o no se puede, es que Google, una empresa que todo el mundo conoce, que tiene un segundo factor de autenticación que todo el mundo conoce, que se llama Google Authenticator, que ya mencioné un par de veces, dentro del propio Google no lo usan. ¿Y por qué no lo usan? Porque no sirve, básicamente. No lo usan porque no previene el phishing, no lo usan porque no previene el account takeover. ¿Y qué usan en su lugar? Un protocolo que desarrolló Google junto con Yubico, que se llama FIDO, y que usan el autenticador que provee Yubico, que se llama YubiKey. ¿Por qué usan eso? Porque sin eso, la cantidad de dinero que perdían por problemas de account takeover y phishing era tan alta, tan exorbitante, que era inmanejable. Cambiaron a otra autenticación basada en FIDO con YubiKey y a partir de ahí el account takeover no es que se redujo en 80%, literalmente se eliminó. No existe más el phishing. El phishing es literalmente imposible si uno usa protocolos de autenticación de esa categoría. Vale, muchísimas gracias, Fernando y Juan. Bueno, nos quedan 10 minutos del conversatorio, así es que el siguiente eje temático quisiera pues lo manejáramos rápidamente en un par de minutos y posteriormente abriremos el micrófono para un par de preguntas que ya me han llegado aquí y posteriormente haremos una pregunta pues para hacer pues Yubico tiene un regalo para alguno de los asistentes que quiera participar con una pregunta de lo que hemos venido hablando en el día de hoy.
Entonces, rápidamente, el siguiente punto sería cómo manejar la descentralización del perímetro, del trabajo en casa y el manejo de identidades. Y aquí sí quisiera pues darle la palabra a Armando. ¿Tú cómo verías este escenario de descentralización en donde el perímetro son microperímetros? ¿Cómo manejarías este trabajo y este reto actualmente? Muchas gracias, Juan. Quiero hacer un aporte comprimido porque podríamos demorarnos un poco más de lo que comentaste, Juan. Entonces, miren, ¿cómo manejar la descentralización? Esa pregunta es importante. ¿Por qué? Porque hoy ya no estamos en el castillo antiguo del centro de cómputo de la BPO. Hoy los agentes o usuarios de la BPO están en sus casas, están en sus hogares y a algunos les toca ir a la oficina, pero si la pandemia sigue, nos toca trabajar desde las casas. Conozco BPOs, sin decir nombres, que tienen su gente trabajando en casa y otros les toca ir a la oficina. Pero el mundo no es el castillo antiguo, el mundo es trabajo en casa por todos los problemas que tenemos en este momento. ¿Cuál es la solución para descentralizar? Yo pienso que la clave es cero confianza. Cero confianza es un control preventivo que dice en sus 3 principios. 1, nunca confíe, siempre verifique. 2, proteja el dato. 3, monitoree constantemente. Entonces, un ejemplo para que esto se aterrice más. En Zero Trust, en cero confianza, la gestión de identidades es crítico. ¿Por qué? Porque la gente no está en mi perímetro. La gente está en un microperímetro fuera del perímetro central. Por lo tanto, necesito algo físico. Y yo sugiero ahí un token USB FIDO físico que a través de llaves asimétricas le permitan al sistema desde no importa dónde monitorear a esa persona que está tocando un dato. Recuerden los 3 principios. No confiar, siempre proteger el dato y monitoreo constante. Ese es mi aporte, Juan. Vale, Armando, muchas gracias. Juan Quesada, ¿cómo es este aporte? ¿Algún complemento adicional? Sí, tal cual, ya que mencionó Armando el tema de FIDO, efectivamente FIDO te permite hacer una autenticación basada en criptografía asimétrica. La ventaja de la criptografía asimétrica, que a diferencia de la criptografía simétrica como es el one-time password o la password tradicional, que están basados en un key que se comparte, como por ejemplo para algo que todo el mundo conoce, cuando uno se conecta a un Wi-Fi, pone un password dentro de la conexión. Eso es básicamente eso es criptografía simétrica. Un key que tiene tanto el servidor como el cliente. Los dos tienen el mismo key, los dos generan lo mismo. El one-time password se basa en eso. O sea, hay un key que tiene el servidor, un key que tiene el cliente. Es exactamente el mismo key. Y con ese key son capaces de generar un código único que dura X cantidad de tiempo o X cantidad de push. La criptografía, el problema de que tiene eso es que si yo me hago de los keys, yo hago un hack al servidor y yo tiro yo me robo los secrets, los keys del servidor, yo como hacker puedo generar exactamente los mismos códigos que genera el usuario legítimo. O yo como hacker puedo, si me robo la base de datos de password, por más que esté encriptada, no interesa, yo puedo como hacker descifrar las passwords, ya sea por un ataque a fuerza bruta o por lo que sea. Básicamente yo puedo hacerme de las llaves para entrar a donde sea. Si yo tengo un esquema basado en criptografía de llave pública, que es casi como se denomina la criptografía asimétrica, el servidor tiene una parte de la llave y el cliente tiene otra parte de la llave. Sin las dos partes, la llave no sirve. La llave por sí sola, la mitad de la llave por sí sola no sirve. Y es literalmente imposible descifrar la mitad que le falta a la llave. Es absolutamente imposible, matemáticamente es imposible descifrar la mitad de la llave que falta. Entonces, si yo hackeo al servidor, lo único que me llevo es un montón de llaves públicas, que es lo que tiene el servidor,
que no sirven para nada, porque sin la parte privada, que es la que tiene solo el cliente, la llave es imposible. La criptografía en la que se basan estos tipos de autenticación, o de inscripción, o de lo que sea, que es todo básicamente lo mismo, está basada en operaciones matemáticas ultra complejas, basadas en números primos ultra gigantes, que es imposible de descifrar con, no solo humanamente, sino computacionalmente. Craquear una llave de 2 bytes de largo, de 2048 bits de largo, demandaría más de 10 años de varias supercomputadoras trabajando en paralelo, lo cual es imposible, lo hace imposible, porque dentro de 10 años va a haber otra cosa, y así todo, no alcanzarían 10 años, pero porque debería haber una red de supercomputadoras trabajando para craquear una llave sola, una, lo cual lo hace tremendamente seguro y tremendamente invulnerable, porque, de nuevo, si yo me hackeo un servidor que tiene llaves públicas, no me sirven de nada las llaves públicas, no tienen ningún valor. Es como, sería como robarle la cerradura a un auto de los modernos. Cuanto más compleja la llave, más difícil es hacer la réplica, y pretender generar una llave para abrir el auto en base a la cerradura, ¿no? O la casa, es lo mismo. Cuanto más compleja la cerradura, sería como el algoritmo criptográfico. Cuanto más complejo, más difícil de generar. Como bien dije antes, hay algoritmos que ya están obsoletos porque ya no son, ya son craqueables de alguna manera, y otros que están vigentes porque son literalmente incraqueables. ¿Se entiende? Se entiende bastante bien. Bueno, dando continuidad a la presentación, aquí recibí dos preguntas que creo que las voy a resumir en una. Igual si tienen alguna pregunta, por favor, anímense. Em, ¿Cuánto tiempo puede durar la implementación y cuál puede ser el costo-beneficio de la implementación de un entorno de una llave física de seguridad con protocolo FIDO? Esto podría ser una pregunta para Juan. ¿Cómo aquí tenemos esa primera pregunta? Pero ¿cómo No es muy complejo el deployment. De hecho, el protocolo en sí, hay muchísimos productos, soluciones de empresas muy conocidas como Duo, Okta, PingID, Centrify, hay un montón que ya tienen soluciones de Identity Management que tienen soporte FIDO. Entonces no hay que hacer un desarrollo acá, no es que hay que inventar la rueda ya está inventada, ya está implementada. Casi todas estas soluciones trabajan, son basadas en cloud. Duo está basado en cloud, PingID está basado en cloud, Idaptive está basado en cloud. Entonces, la implementación no es muy compleja desde el momento que el producto ya está implementado, ya está instalado, ya está configurado. Lo único que tiene que hacer el usuario, el cliente, básicamente es habilitar, tener un tenant donde tiene su configuración, definir los usuarios, que en general son integraciones con el repositorio de usuarios que use, que suele ser Active Directory, y habilitar el segundo factor. Por ejemplo, si alguien tuviera Azure, que es también se categoriza como Identity Provider, Azure es solamente habilitar FIDO para autenticarse. Esa es la complejidad. Y después que los usuarios definan su token. La mayor complejidad de un proyecto de este estilo radica en la logística de distribución de tokens. Si están todos en el mismo ambiente físico, es extremadamente sencillo. En el mundo que suele ser los BPO, en el mundo financiero ya está resuelto, porque los bancos mandan tarjetas de crédito y tarjetas de débito a las casas, así que la logística la tienen ya resuelta. Esto no es distinto a ninguna de esas cosas. En general, las empresas ya tienen esta logística resuelta. Muchas veces se preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos? La respuesta que yo siempre les doy, ¿cómo haces para mandar tarjetas de crédito a las casas? Es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Y la complejidad radica en eso, ¿no? No es complejo.
como dije, hay muchos productos que ya implementan estos protocolos de autenticación, tienen soporte nativo de esto y no hay que inventar nada, no hay que hacer desarrollos. Vale, buenísimo. Bueno, creo que, pues haciendo honor al tiempo, vamos a tomarnos un par de minuticos para hacer una pregunta. Aquí tengo Ingrid, tenemos otra pregunta. Ingrid Bedoya, buenas tardes. Una pregunta, ¿es mejor tener estrategias de ethical hacking de forma interna o con proveedores externos y por qué? Bueno, aquí, ¿quién se anima a responder la pregunta de Ingrid? Yo le puedo responder. Dale, Fernando, y luego hablamos con Juan. Bueno, digamos que yo sugeriría en ese caso, digamos que tener como los dos equipos, aunque suene redundante. Sin embargo, digamos que el ethical hacking en general trata uno de hacerlo con un tercero para ver una perspectiva diferente a la que uno ve internamente, ¿cierto? Así pasa igual con la auditoría. Tú puedes tener un grupo de auditores, seguramente lo va a hacer muy bien, pero la idea generalmente es que ojalá tu ethical hacking lo haga un tercero que no sea seguramente tan conocedor en su momento de toda la arquitectura y que te presente, digamos, que una visión diferente. Entonces, digamos que en ese caso, o nosotros particularmente lo que hacemos es los dos. Tenemos un equipo interno que trabaja continuamente las vulnerabilidades, pero de igual manera el ethical hacking generalmente, así pensemos que lo estamos haciendo bien, lo contratamos con un tercero porque queremos una visión diferente, porque de todas formas eso a veces puede sesgar en términos generales tu visión de qué tan seguro puede ser. Entonces, creo que eso es importante combinarlo en ese sentido. Vale, muchas Yo gracias. querría agregar algo a eso. Estoy totalmente de acuerdo, como decía Fernando, hay que tener las dos cosas, ¿no? Es importante lo interno, porque lo interno te prepara para lo externo. En cuanto a lo externo, ahí tenés dos posibilidades. En mi opinión, las dos son buenas y necesarias. Una es el hacking que mencionaba Fernando, donde uno no conoce tanto, y eso está orientado a encontrar cosas tal vez más evidentes también, pero es súper importante. Y yo trabajaba en una empresa donde hacían algo de eso como servicio. Hacer hacking donde el tercero conozca bien qué es lo que hay de dentro. No solo hacking, o sea, Black Hat o White Hat, como quieran llamarlo. Básicamente, cuando yo no conozco nada, busco, trato de penetrar el perímetro, y si el perímetro está cubierto, o de alguna manera se buscan las cosas más evidentes. Pero cuando uno hace un hacking conociendo bien lo que hay dentro, se buscan cosas no tan evidentes que pueden resultar tan problemáticas como las evidentes. Entonces, para mí, mi experiencia es, hay que tener todo. Sin un interno, el tercero va a llegar y va a ser un desastre. Entonces no conviene no tener interno, como los auditores, como decía Fernando, sin tener un equipo interno que te prepare, cuando llegue el externo te va a destrozar todo lo que tengas. Entonces es muy importante tener todas las partes bien cubiertas. ¿Y Armando, tu aporte? Muy bien. Yo quisiera comentar algo y es, estoy de acuerdo primero con los dos expositores. Debe ser recurso externo cuando yo quiera el punto de vista de un tercero independiente, tipo auditor, pero hago énfasis en Zero Trust, en esa nueva arquitectura Zero Trust que hace énfasis en resiliencia. Existen fases que ustedes se acuerdan, dos fases de ellas son la tercera fase, cuando yo hago detección, yo debo tener grupos Blue Team. Blue Team es para anticipar los ataques. Este grupo de Blue Team desarrolla prospección a través de inteligencia artificial, coloca decoys o engaños, busca amenazas de URL y archivos y profundiza el monitoreo de la web oscura, revisa los IOC o indicadores de compromiso. ¿Qué busca entonces el Blue Team? Busca defensa, busca proteger la infraestructura, tiene gente forense, tiene seguridad operativa, cazan amenazas y bueno, luchan con el control de daños. En cambio, en la fase 4 o de recuperación de esta arquitectura Zero Trust que les comento, se debe tener también un grupo llamado Red Team. El grupo Red Team lo que hace es atacar al enemigo. ¿Cómo? Mediante ingeniería social. Se le devuelve al enemigo.
hace escaneo de aplicaciones web o usa black box text o usa ethical hacking o utiliza herramientas para hacer exploits. Entonces, yo siento que es importante que recuerden que en Zero Trust hay una serie de pasos para ser resilientes y 2 de estos pasos son detección y recuperación mediante los equipos Blue Team anticipando ataques y Red Team atacando al enemigo. Gracias, Juan. Ya finalmente yo me tomé la libertad de sacar. Hola. Ah, vale, gracias Armando. Ahí nos está compartiendo unos documentos Armando. Y básicamente en el transcurso de la conferencia, pues me tomé la libertad de sacar algunas conclusiones. Obviamente, uno, se requiere reforzar la identidad de acceso. Obviamente, ¿cómo? Apalancado con controles. Esto tiene que ver con todo lo que está relacionado con trabajo en casa. Como nos decía Fernando, nos decía Juan, el segundo factor de autenticación es mejor que nada, pero no es suficiente. O sea, definitivamente pueden haber diferentes casos en los cuales, como nos comentaba Fernando y Juan, no es suficiente. Los usuarios siguen siendo el eslabón más débil. La idea es, obviamente, evitar compartir contraseñas por teléfonos celulares y el empleo del segundo factor para el segundo factor de autenticación. Y se requiere también tecnologías para desrobotizar y para facilitar el trabajo humano, de tal manera que el tema de ciberseguridad pueda llegar a ser un facilitador, como nos decía Fernando, en el cual solamente le van a llegar por ejemplo, el contexto que nos daba Fernando, solamente le van a llegar los 3 correos importantes y efectivos de los 100 spam que le pueden estar llegando. Y como hemos mirado todo el tema actualmente, y se requiere emplear controles de seguridad fáciles de usar. En la medida de lo posible, una de las recomendaciones, como nos decía Juan, sin la necesidad de usuarios, sin la necesidad de empleo de contraseñas, pues debido a todo el contexto que nos dio, relacionado con la entropía, como nos decía, de cada uno de esos tipos o lo que se puede presentar con la entropía con los passwords. Entonces, pues este sería el final de la reunión. Voy a ver acá quién me está escribiendo. Listo. Y uno de los puntos que nos dice aquí Armando a través del chat es, recordemos que la gestión de identidades es uno de los elementos críticos de la nueva arquitectura Zero Trust, que mediante las YubiKeys asimétricas es, digamos, de fácil implementación. Por mi parte, creo que con esto terminamos el conversatorio, ya nos pasamos un poco. No sé si Fernando, unas palabras finales, Juan, unas palabras finales como para despedir a la audiencia. Y no, agradecerles a ti y a todo el equipo y a quienes nos acompañaron el día de hoy. Sé que son temas que dan para el largo aliento, pero bueno, digamos que espero que esos tips al menos hayan de pronto aclarado y cualquier cosa al interno o a nuestro perfil, pues nos pueden también preguntar o cualquier duda que tengan, pues con gusto estaré para responder cualquier inquietud que tengan adicional. Vale, muchas gracias, Fernando. Juan, unas palabras finales. Sí, lo mismo por acá, un gusto haber hablado con ustedes. Cualquier duda que tengan, yo estoy acá para responder. Vale, Juan. Y Armando, algunas palabras finales para nuestra audiencia. A toda la audiencia, gracias por seguirnos como siempre a través de LinkedIn. Y bueno, les hemos compartido 2 slides, 2 documentos PDF con mucha profundidad de cómo implementar esto con minucia y detalle. Juan, no sé cómo hacerlo llegar a todo el público que nos acompañó hoy. Y sobre todo los que se aguantaron hasta el final, ¿no? Que no es fácil. Claro que sí, Armando. Pues nada, de nuestra parte, de parte de Global Tech Security, de parte del equipo no hay más que palabras de agradecimiento para Fernando, para OneLink, para Juan, para Daniel, para todo el equipo de Yubico. Y pues muchísimas gracias, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.